Humanismo Digital con Joan Clotet. Pero claro, en la era digital, cuando ya no todo lo hacemos las personas y cuando lo digital puede ser a veces también amenaza, riesgo, pues implica que los líderes también hagan las cosas diferente, ¿no? Y eso hace falta que la definición de lo que un líder, una líder tiene que hacer, tiene que ser distinto. Lo que hace bien o lo que tiene que empezar a cuestionarse o lo que tiene que empezar a dejar de hacer, ¿no? Para seguir siendo influyendo en personas que quieren seguirles, ¿no? Y tiene que ver con la velocidad a la que ocurren las cosas, tiene que ver con la capacidad de promover cambio, de tener que tomar decisiones a veces con poco tiempo, con poca información, o a veces con muchos datos y no fiarnos solamente de nuestra experiencia, de nuestra intuición. Entonces, el liderazgo siempre ha sido una palanca potente desde que el hombre es hombre, seguramente, pero ahora, digamos, en el entorno digital hay cosas que debemos revisar y cuestionar. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 100 de Humanismo Digital. Un número redondo y un hito que quiero celebrar de forma muy especial con todos los que nos escucháis. 100 conversaciones después de aquella primera en junio de 2020 que titulé El poder de las buenas preguntas con mi amigo y experto en liderazgo Pablo Tobar. Han pasado muchas cosas en el mundo, pero aquí seguimos con el mismo propósito: invitar a reflexionar sobre cómo seguir brillando como humanos en un mundo cada vez más tecnificado. Más de 5 años y casi 100.000 escuchas después, gracias a todas las personas que han protagonizado algún episodio, sumando complicidad y valor para todos los que nos escucháis. Para vosotros y para vosotras nació este espacio y seguiremos trabajando para merecer el tiempo que nos dedicáis. En este episodio 100 vamos a hacer algo distinto e irrepetible. Hoy no seré yo quien pregunte, sino quien responda. Porque el pasado verano acepté una nueva propuesta retadora de mi buen amigo Salvador de Tudela y hoy será la primera y única vez en que el invitado sea yo mismo. Confío en que no os parezca demasiado vanidoso y que la conversación os interese. Sin más dilación, os dejo con la conversación con mi buen amigo Salva sobre humanismo digital, liderazgo, mis motivaciones y el futuro por delante. Gracias por acompañarme en el camino y sumar en mi propósito. Cuanto más digital sea el mundo, más humano debemos hacerlo entre todos. Don Salvador de Tudela, Edo. Buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, feliz de estar aquí y formar parte de este podcast tan especial. Tan especial, sí, porque vamos a arrancar diferente como lo hacemos habitualmente, ¿eh? Este es el podcast, el episodio número 100, y hay que empezar a decir pues que a diferencia de lo habitual, yo tengo un buen amigo que cenando este mes de agosto en nuestro querido Pals, una población del Baix Empordà, me hizo una propuesta deshonesta. Y este señor me dijo: oye, Joan, tengo el invitado perfecto para tu capítulo 100. Y aquí estamos. Ese amigo eras tú, Salva, y de entrada te dije: ostras, ¿qué me estás comentando? Porque aquí el que hago preguntas soy yo. Pero obviamente, como siempre que me haces propuestas irrechazables, te dije: pues claro que sí, Salva. Y aquí estamos, así que todo tuyo. Sí, esta vez me parece que el protagonista vas a ser tú, ¿eh? Por tanto, las preguntas, tanto cómodas como incómodas, te las voy a hacer tú. No, un placer. Pero yo creo que puede salir un podcast interesante. Y lo que sí que me gustaría empezar es, pues, oye, pues como sueles empezar tú siempre con tus invitados, donde les preguntas quién eres y a qué te dedicas. Y esta vez, en este episodio número 100, me toca devolvértela. Muy bien. Juan, ¿quién eres y a qué te dedicas? Muy bien. Esta pregunta, como sabes muy bien, porque te dedicas a algo parecido a mí, y nos unen muchas cosas, pues no es fácil de responder, ¿no? Entonces, yo suelo desde hace unos años decir que soy un humanista digital. Esto es lo que soy. Me presento así desde hace pues casi 10 años y ese es el resultado de un proceso personal, digamos, de exploración, de autoconocimiento, cuando me estaba formando como coach.
Y digamos, en ese proceso también me di cuenta pues, que me motivan las personas, lo han hecho siempre. He tenido la suerte de trabajar muy cerca de la tecnología, que me interesa muchísimo, pero no tanto como las personas. Así que cuando empecé a pensar cómo entenderme mejor y cómo presentarme, más allá del rol profesional, que evidentemente también nos define, pues me presento así. Me considero una persona con mucha vocación por el factor humano y que además la tecnología la entiendo como una palanca de crecimiento. Y más allá de estas dos palabras, pues seguramente, como esa es una reflexión de por vida, debo estar en algún punto entre aquello a lo que aspiro y lo que los demás ven en mí. O sea que ahí seguimos, ¿sabes? Ahí seguimos, ¿no? Pues evolucionando. Evolucionando y trabajando pues como consultor freelance desde hace 5 años, con 2 o 3 gorros, todos vinculados con el factor humano, dando conferencias, o, digamos, comunicando de alguna manera. Este podcast también sería una buena excusa para conversar con amigos como tú. Y bueno, intentando alinear lo que hacemos todos, alineando cabeza, corazón y bolsillo, que digo yo. Muy bien, muy bien. Pero mira, yo repasando tu trayectoria, tú has pasado por consultoría, tecnología, dirección de sistemas, innovación, coaching últimamente. Pero ¿cuál fue el momento decisivo en tu carrera en que dijeses, esto del humanismo digital no es solo un concepto bonito, sino que hay algo más? ¿Dónde está ese punto de inflexión? Sí, esta es buena, Salva, porque además cuando pensamos en estos puntos de inflexión es más fácil hacerlo quizá en la distancia, ¿no? En el durante quizá no nos damos... O sea, vamos tomando decisiones y pensando y sintiendo cosas, pero hay ciertas cosas que las puedes interpretar mejor con el tiempo. Y seguramente en mi caso, pensando así un poco en retrospectiva, pues fue cuando me formé como coach. El tema del coaching me interesó siempre, no lo conocía a fondo y honestamente fue un regalo que me hice. Es decir, ni siquiera en la empresa en la que trabajaba les dije que quería formarme en esto porque estaba como muy metido en la tecnología. Y estuve pues durante un año formándome en esta disciplina y es un ejercicio, como sabes muy bien, que tiene que ver con reflexionar, hacerse preguntas, compartir con otras personas. Y quizá este concepto, digamos, de que siempre había estado más motivado por el factor humano y cómo la tecnología podía ayudarnos a mejorar, a progresar, pero que para mí las personas era lo relevante, pues digamos que lo entendí más a partir de los 50. Ese proceso más interior de decir, oye, ¿cómo me defino con menos palabras? Y fue quitando y me quedé con esto, humanista digital, y digamos que... Y desde entonces también, pues me han definido un poco como rol profesional. O sea, humanismo digital como identidad viene de ese proceso hace algo más de 10 años, y desde poco después es, digamos, una seña de identidad o una bandera, digamos, de cara a mis clientes y, bueno, una marca comercial, pero sinceramente nació más desde la cabeza y el corazón que desde el bolsillo. Esto ha venido después para darle una forma también a una marca de lo que me dedico ahora, ¿no? Ajá. Una marca, ya hablaremos de marca, de la importancia de la marca. Porque tú y yo hemos compartido una experiencia muy interesante. Muchas, ¿eh? Escribir un libro juntos. O autores de un libro, hagamos publicidad, aprovechemos. Por favor, claro, Pues, jugamos en casa. quien quiera Pepe, una experiencia, yo creo que divertida, apasionante, donde se involucró muchísima gente. Más allá de este resultado, que yo creo que fue muy importante, ¿qué significó para ti la experiencia, tanto personal como profesional, de lanzarte en este caso, a coescribir? Pues fue una experiencia muy singular y es fantástico que me hagas tú la pregunta porque conoces bien lo que vivimos tú y yo en el 2010, hace ya un tiempo. Para quien nos escuche, lo descubra hoy o le interese, pues dejaremos esas notas en el episodio. Pero por hacer un pequeño spoiler, Quien quiera Pepe es el resultado, digamos, un libro que fue el resultado de un proceso personal compartido de Salva y mío, en la que el hijo de Salva encontró un anillo y Salva y yo convertimos eso, un detalle ordinario, en algo que pensamos que fue extraordinario, ¿no? Sumando un poco pues motivaciones, voluntades y bueno, quien quiera saber más dejaremos notas ahí, pero desde luego fue una experiencia muy interesante. También te diré que el libro como tal, yo creo que no existiría sin ti, porque fuiste tú el que dijiste, Joan, esto aquí no puede quedar. Vivimos una experiencia, digamos, de descubrimiento, de desarrollo, solidaria, y dijiste, aunque solo sea para nuestros nietos, esto hay que escribirlo. Y realmente, si tú no hubieras dado ese paso, ese libro no existiría seguramente. Así que lo primero es
existe porque tú me lanzaste el guante, como otras veces en la vida, que me dices, Juan, te voy a hacer una propuesta que no vas a rechazar. Que me genera un poquito esa mezcla entre esto va a molar y un poquito de miedo. Pero te suelo decir que sí. Esa fue una de las primeras, ¿no? Daría Y, para un podcast, ¿eh? oh, sin duda, sin duda. No lo descartes, tomo nota, ¿eh? Porque yo creo que esto hay que recuperarlo. Tú y yo Ajá. cuando nos vemos lo comentamos, pero a lo mejor vale la pena que un día hagamos un episodio monográfico de lo que ocurre ahí, lo que aprendimos, porque creo que sigue siendo muy, muy vigente. Y este libro, lo de coescribir, a ver, si tú y yo fuéramos dos escritores consolidados con mucho ego, hubiera sido más complicado. Pero yo creo que escribir un libro de algo que vivimos juntos, pues que evidentemente tiene una parte creativa que los dos pusimos, pues fue más fácil, ¿no? Porque el guión venía de la realidad, de lo que tú y yo vivimos, ¿no? Con lo cual fue más sencillo. Y creo que también venía de una ilusión compartida, ¿no? En esto que te decía hace un momento, cuando dijiste, oye, Juan, aunque solo lo lean nuestros hijos, nuestros nietos. Luego también iban pasando cosas que nos vinimos arriba, ¿no? Pero Sí, partían de una ilusión compartida y bueno, pues el respeto mutuo y la amistad que hemos ido cultivando estos años pues lo hacen todo más fácil que nos pongamos de acuerdo en todo, si no en casi todo, porque al final somos dos personas diferentes, pero yo recuerdo como un proceso muy, muy fluido. Y la verdad es que cuando lo escribimos y lo presentamos a editoriales, y no una, sino varias, nos dijeron, oye, os lo publicamos, oye, pues nos venimos arriba, ¿no? Con lo cual para mí fue la experiencia de Quien quiera Pepe con el libro como colofón fue una de esas historias que recuerdas toda la vida, ¿eh? Tú tienes unas cuantas de estas, ¿eh? Y yo, sí, sí, esta es sí, una de las mías y en este caso compartida, ¿no? sí, sí. Pero bueno, te has atrevido y has repetido la experiencia con tu libro en solitario, ¿eh? Con Sí, tu último libro en solitario, porque sí. yo siempre digo que no, nunca es el último, ¿eh? Seguro, seguro que aparecerán nuevos. Y aparece Humanismo Digital, claves para un liderazgo aumentado. Que Ujú, lo tengo aquí al lado mío, el libro de cabecera, ¿eh? ujú, De editorial Libros de Cabecera, ¿eh? Cómo no. Oye, en él hablas del rol activo de las personas y de cómo integrar lo que ahora está, bueno, a punta de lanza, que es la inteligencia artificial, ¿eh? ujú. Eh, Tú que colaboras con empresas, ayudas a las empresas a desarrollar todos estos conceptos, ¿ya hay ejemplos reales de organizaciones que lo estén haciendo bien, que estén Mm, haciendo cosas? Y mm, pensemos, hacerlo bien, ¿qué significa? ¿Eh? mm. Porque Sí. hacerlo bien, que es reducir personal porque tengo la inteligencia artificial y esto me permite reducir costes, o ser más productivo y poder dedicar ese talento a otras actividades. Es decir, hay mucho donde ver, pero realmente Mm. se están haciendo cosas ya. Yo creo que sí, pero seguramente estamos en un punto por lo que decías, ¿no? Todo, no solamente la inteligencia artificial, que digamos que es más invasiva, ¿no? Cognitivamente, es capaz de hacer cosas que nos parecerían magia hace 10 años, ¿no? Pero llevamos ya muchas décadas invirtiendo en tecnología para hacer todo más eficiente y eso tiene un impacto en las personas, ¿no? A veces, como dices bien, hay compañías que solo ven a la persona como un recurso. Tú y yo nos dedicamos, tú hace más años que yo, a esta función, entre comillas, y nos entendemos todos mal llamada de recursos humanos, y hay compañías que se lo toman muy al pie de la letra, ¿no? O sea, todo en pos de los resultados, ¿no? Y yo creo que, al menos mi mirada en esto, es una visión más positiva. Es decir, el líder tiene que cambiar. El liderazgo siempre ha sido importante. La capacidad de influir en otras personas para ir hacia un futuro mejor. Creo que la mayoría de empresas lo valoran, lo ejercen con diferentes estilos. Pero claro, en la era digital, cuando ya no todo lo hacemos las personas y cuando lo digital puede ser a veces también amenaza, riesgo, pues implica que los líderes también hagan las cosas diferentes, ¿no? Y eso hace falta que la definición de lo que un líder o una líder tiene que hacer tiene que ser distinto. Lo que hace bien o lo que tiene que empezar a cuestionarse o lo que tiene que empezar a dejar de hacer, ¿no? Para seguir siendo influyendo en personas que quieren seguirles, ¿no? Y tiene que ver con la velocidad a la que ocurren las cosas, tiene que ver con la capacidad de promover cambio, de tener que tomar decisiones a veces con poco tiempo, con poca información, o a veces con muchos datos y no fiarnos solamente de nuestra experiencia, de nuestra intuición. Entonces, el liderazgo siempre ha sido una palanca potente desde que el hombre es hombre, seguramente.
Pero ahora, digamos, en el entorno digital hay cosas que debemos revisar y cuestionar. Y hay compañías que lo tienen claro porque están en su propósito, están en sus valores y evidentemente sabes muy bien que cada empresa es un mundo. Grandes, pequeñas, startup, público, privado, gran... Y ahí hay de todo. Pero yo sí que he visto compañías, quizá también por esta bandera del humanismo digital desde hace más de 10 años, que las que se interesan por el concepto o las que han ido un poco más allá, pues, pues empiezan a ver que si no tratas bien a las personas no te tratan bien a ti como negocio. O te cuesta más contratarlas o te cuesta más fidelizarlas. Y entonces, un líder tiene que conseguir resultados, pero no a cualquier precio, ¿no? Y yo, fíjate, hay empresas que lo hacen bien y es muy oportuna tu pregunta en decir, lo primero es definir qué significa hacerlo bien, porque igual dirán, no, yo lo tengo súper claro y hago inversiones muy rentables y hablan de eficiencia y aquí no, aquí hablamos de que las empresas sigan siendo obviamente una organización para vender productos, servicios, digamos, conseguir sus resultados, pero sitios donde valga la pena pasar gran parte de nuestra vida. Y esto no significa ser paternalista y no tomar decisiones, significa que en la medida de lo posible los líderes hagan bien su trabajo para que las personas que trabajen para este proyecto pues den lo máximo, ¿no? De lo máximo, pero no por productividad y eficiencia, sino porque creen en el proyecto y porque, bueno, aportan su tiempo, su talento, su energía, ¿no? Y yo te mencionaría a lo mejor por mencionar casos concretos que he visto de cerca, ¿no? Porque he trabajado para ellos y los he visto más de dentro, ¿no? Uno, por ejemplo, es la Corporación Mondragón, que es un grupo cooperativo multinacional con origen en el País Vasco, 70.000 personas en todo el mundo, compañía que nace del propósito cooperativo de su impacto en la sociedad y que maneja bien el tener negocios rentables y ser muy consciente también de qué tipo de personas y perfiles tienen que liderar esto. Y creo que es una corporación muy admirada porque tiene un buen equilibrio en esto, ¿no? Otra en la que también he colaborado desde cerca, digamos, es Eurofilms. Y es una empresa que también creo que conoces, una empresa en este caso española, pero con presencia en muchos países del mundo, en la que también tienen un fundamento en un propósito y en un liderazgo por valores muy marcado, ¿no? Que genera el debate, no en Eurofirms, en todas, de cómo equilibrar resultados digamos, equilibrio, ¿no? Entre todas las partes, ¿no? Y luego quizá el otro, que todavía llevo más de cerca, y es una compañía en la que ayudo desde hace ya 4 años, que es una empresa pequeña, no son todavía ni 50 personas, una consultora tecnológica, por tanto, personas jóvenes, tú y yo lo somos, pero estas personas lo son un poquito más. Y esta empresa también es una empresa consultora fundada tiene 4 socios que tienen muy claro que las personas son lo primero. Y al tener buenas personas y buenos profesionales a los que cuidan y a los que acompañan a crecer, con esto crece el negocio. Y es una compañía pues, que tiene una rotación muy baja, se llama Tactic K Consulting. Y yo creo que es un buen ejemplo a seguir, que además tengo el lujo de poder ayudarles desde dentro en lo que tiene que ver con gestión del talento, ¿no? Entonces, yo creo que todo parte de una sensibilidad de los fundadores de la empresa, de los directivos, y que además, desde la empatía diría que no venimos de eso. Hay compañías que el estilo del directivo o la directiva es un reflejo, digamos, del sector en el que opera o de lo que ha vivido. Las personas, no sé tu experiencia, pero no tienen vocación ni habilidades en gestionar personas de serie, hay que trabajarlas, ¿no? Y ahí hay personas también que hasta hace poco tiempo han cubierto resultados y han sido reconocidos por ello. Entonces, lo que digo yo, pasar a ser líder coach por asignación no ocurre, ¿no? Entonces, Sí, sí. te diría que todavía no es un caso generalizado, la visión positiva, mucho por hacer, pero sí que hay compañías que tienen claro que un liderazgo más humanista en un entorno digital es posible y además tiene sentido y es rentable no solo económicamente, ¿no? Sí, esto en tu libro hablas de los diferentes tipos de liderazgo, ¿eh? Mm, De talentos. mm, Que talento, la palabra talento también planteas que es muy complicado definir qué es talento, ¿no? sí. Yo me quedo con una definición, siempre he dicho, para mí el talento es la inteligencia puesta en valor, Ujú, ¿eh? sí. Por tanto, todo el mundo puede tener talento siempre y cuando sea capaz de ponerlo en valor. Pero tú hablas de muchos talentos, el talento emprendedor, el talento facilitador, el talento artístico. Mm, Eh, Ahora, con esta nueva forma de gestionar
con la inteligencia artificial, ¿cuál crees que son los talentos que van a ser claves a la hora de dirigir estas empresas? Mira, solo tengo una opinión más, como nos pasa a todos, ¿no? En base a la experiencia, ¿no? Y la respuesta simple sería todo aquello que no es digitalizable y es más humano, genuinamente humano, y que nunca harán las máquinas. Y eso es algo que es difícil de identificar porque todo además puede ser apoyado, amplificado. Es difícil decir lo que no harán nunca las máquinas, pero hay una serie de habilidades, de comportamientos que solo hacemos las personas y que aunque lo hicieran las máquinas, las personas seguiríamos prefiriendo interactuar y trabajar con personas, con seres humanos. Ahí tenemos las pistas, cada uno en su reflexión, quien nos escuche de lo que hace. ¿Qué hace que piensa que no hará nunca una máquina y que además otras personas, sus equipos, sus clientes, sus jefes, aprecian y que no harían con un robot? Aunque haya encuestas al respecto, Salva, que son bastante demoledoras. Cuando preguntan a las personas si trabajarían por un robot, un porcentaje alto, encuestas del 2023, 2022, del 60%, del 30% dicen que sí. Y eso me da que pensar en que a lo mejor los líderes tienen deberes pendientes, ¿no? En qué hacer diferente. Y como sabes, el liderazgo es una metacompetencia, es muchas habilidades en una. Y yo cuando hablaba en el libro de los diferentes talentos, es también una invitación a decir, a entrenar un poco otra IA, que no es la inteligencia artificial, que es la indagación apreciativa, que es la mirada en ver la persona que tengo delante en qué es buena. Porque, como sabes, venimos a nivel profesional, de ver qué persona necesito para hacer qué función, qué formación tiene y encajar una vacante con una persona durante un tiempo. Pero si dedicáramos más tiempo en ayudar a las personas a conocerse mejor, a entender en qué son buenos para ayudarlos a ser todavía mejores en ello, aflorarían, y creo que hay una gran capacidad latente en las empresas, una cantidad de talento latente y de motivación que no aflora, y que no aflore, que queda limitado por las jerarquías, por los puestos de trabajo. Yo no digo que le preguntemos a la gente qué quieres hacer el lunes y cuánto quieres cobrar, porque es utópico. Pero tampoco que lo limitemos a lo que la persona estudió o lo que tiene que hacer, porque si el líder dedica un poco más de tiempo, no solo el ámbito el área de personas, a explorar qué más puede hacer bien aquella persona, descubrirá que además de el rol que ejerce en aquella compañía, es muchas más cosas, hace muchas más cosas, le motivan muchas más cosas que nunca hará ninguna máquina. Y esto es algo que está ahí, no sé qué opinas tú, pero que está ahí latente y que no le dedicamos tiempo ni atención. No creo que es la mina de oro. Aquí dices que nunca hará una máquina. Esto es lo que no sabemos. Claro. El otro día leí un artículo muy interesante que hablaba de la inteligencia artificial y comentaba que antes, al inicio de todo, cuando el trabajo era un trabajo físico, las personas no se ocupaban de cuidar su cuerpo, de cuidar su forma física, porque el propio trabajo ya les hacía mantenerse en forma. El cazador, el agricultor, ya siempre estaba fuerte, siempre estaba en forma, porque utilizaba el cuerpo para trabajar. Llega luego el trabajo sedentario, donde todos nos pasamos horas y horas delante de una pantalla, y entonces decimos, oye, tengo que cuidar mi cuerpo, y decides ir al gimnasio, salir a correr. Este artículo decía, podemos llegar al límite en que tengamos que, como dejamos que la máquina piense por nosotros, tengamos que decidir en algún día, oye, voy a dedicarme a pensar. Y tener que hacer un stop, y decir, oye, ahora voy a dedicarme a pensar sin máquinas. Sí. Esto, claro, dices, pues puede ser. Puede ser, puede ser. Y de hecho, fíjate que es una invitación, es un reto en la medida que las máquinas puedan hacer cada vez más cosas a nivel racional y cognitivo, habrá un espacio que los humanos tenemos que complementar, dando por asumido que el primero es desarrollar tecnología ética, gobernarla, desconectarla cuando haga falta, que eso tienen que hacerlo siempre las personas, ¿eh? Y ahí también tendríamos un buen debate. Pero yo creo que está ahí el foco de oportunidad. Es como cuando salió o se popularizó ChatGPT a final del 2022, ¿no? De repente nos damos cuenta del valor de hacer buenas preguntas, ¿no? Y del valor de conversar. Porque la respuesta de la IA o el de una persona es proporcional a la pregunta. Y si te acuerdas,
Poco después ya salían profesiones del prompt engineer, ¿no? Ingeniero de prompts, cobrando un salario estratosférico. Y al cabo de 3 meses decían, no, es que esto ya lo hace la IA también. Entonces, habilidades que son genuinamente humanas, tú lo has dicho, que tiene que ver con pensar, que tiene que ver con sentir, que tiene que ver con escuchar. Obviamente no estamos diciendo que las empresas se lancen a fichar a personas graduadas en escuchar por la universidad de no sé dónde, sino que cada persona haga una reflexión de aquellas habilidades que tenemos de serie, que vamos descuidando porque hemos puesto mucho foco por nuestra formación, nuestro trabajo en algo que cada vez tiene menos espacio por parte de las máquinas, pues que hay un espacio de oportunidad enorme. Yo a veces en las conferencias o en los talleres hago una pregunta, a veces retórica y a veces buscando respuesta, es ¿por qué estás en el puesto que estás? ¿Sabes realmente quién tomó la decisión por qué te fichó a ti y no a otra persona? Si es que lo saben. Y son cosas en que la persona es muy buena, la da por descontada y no digo que la descuide, pero se enfoca en lo que le falta. Debería mejorar mi inglés o debería... Y en el fondo, aquello en lo que somos buenos, también invito a que lo seamos más conscientes, lo cultivemos, especialmente si no es digitalizable. Y no de manera defensiva. Es que siempre tendremos delante a un cliente, a un alumno, a un ciudadano, a un votante, a un paciente que querrá tener una persona delante, súper asistida por tecnología, que no nos falte, pero una persona que haga de ser humano. Y ahí la tecnología, la IA en particular, nos está empujando de alguna manera también a reubicar nuestro valor, lo que somos, a nivel profesional especialmente, pero también a nivel personal en algunos casos, ¿no? Por tanto, tú eres optimista. Yo soy optimista. Ya me conoces, ¿eh? Ya me conoces. Claro, claro que sí. Entonces, hablemos un poquito de futuro. Muy ¿Qué bien. planes tienes ahora? Bueno, podcast número 100, que se dice pronto. Sí, todo un ¿eh? hito. Ya veremos en el 200 qué hacemos. Muy bien. Pero, ¿qué planes tienes para el futuro? Pues mira, ahora hace como 5 años, ¿no? Que estoy en esa etapa profesional de trabajar por mi cuenta, en la que tú te llevas más tiempo y me decías cuando yo estaba en el mundo corporativo, sí, Joan, yo te veo también aquí remando por tu cuenta, o sea que también sigo tus pasos y ya llevo 5 años. Es un buen momento Vuelo también sin para motor, hacer ¿te acuerdas? Lo que decíamos, esto es el vuelo sin motor. el vuelo Que sin motor. que vas volando y vas viendo, giro a la derecha y gira a la Eso izquierda es, y gira. Pero si eso es. empiezas a pensar, voy sin motor a 2.000 metros de altura y, y dependiendo de un golpe de viento, Pero tienes... fíjate que el tema es lanzarse, ¿eh? Y entonces esa reflexión, tú también que vienes del mundo corporativo, tener algo suficientemente claro para tomar una decisión, para soltar una cuerda o para coger otra, también requiere un trabajo previo de quién somos, qué queremos hacer. Entonces, yo en mi caso también hice mi proceso, me lancé, de hecho el primer día del confinamiento en España fue mi primer día trabajando como consultor freelance. Y han pasado ya algo más de 5 años, ¿no? Y cuando pienso un poco en futuro, me gusta un poco hacer balance al final de cada año. Grabamos esto un poquito antes del cierre de 2025, con lo cual ya me invitas un poco a empezar a pensar. Me quiero dedicar más tiempo a desarrollar y a comunicar este concepto de humanismo digital. Creo que hay espacio para seguir ayudando a las empresas y te diría que a las personas a través de las empresas a, a conocerse mejor, a crecer y a aportar cuando no solo las personas hacemos el trabajo. También quiero seguir acompañando a mis clientes y uno de ellos al que le dedico más tiempo es una empresa de consultoría. También tengo una relación más de día a día con esta empresa, con todas sus personas y quiero también acompañarle en esta transición hacia el profesional del futuro y a mantener este equilibrio de crecimiento, de rentabilidad, donde las personas también pueden ser felices y crecer. Esto me motiva especialmente. Y tengo la suerte también de puedo escoger trabajar en compañías que realmente creen en las personas. Si no creen en las personas, yo no me voy a sentir cómodo, yo no voy a funcionar. Así que quiero seguir trabajando en empresas que crean en el concepto, que no lo hagan, como decías antes, por atrecho o por quedar bien, sino que realmente tengan una sensibilidad por las personas, ¿no? Y luego también cuidar, pues tener tiempo para conversaciones con amigos como esta, tiempo para cuidar el podcast y bueno, que en mi agenda del próximo año haya un poco de tiempo para todo, ¿no? Que esté todo suficientemente alineado. El trabajo es importante, pero no es la vida, ¿no? Sin duda, sin duda. Y pasará el tiempo y llegarán de aquí 10 años, ¿eh? Y te harán otra entrevista, te la podré hacer yo o te la podrá hacer otra persona. ¿Y qué 3 cosas te gustaría que pudiesen decir de ti, del Joan Clotet del futuro? ¿Eh? Esta es Del buena también. emprendedor, ¿eh? Que por cierto, estás haciendo cosas interesantes
Me gusta mucho ese podcast, no sé si es un podcast con tu hermano, donde Sí, se sí, sí, junta sí, sí, la sí, profesionalidad y la familia. sí. Y realmente lo recomiendo porque es realmente interesante. ¿Eh? Muchas gracias. Pero mira, Salva, eso surge de alguna manera de una conversación como las que hemos tenido tú y yo, o puedes tener con amigos, otros amigos tuyos, que es decir, oye, si sentimos que lo podemos hacer, es una cuestión de agenda. Nos sentamos, conversamos y compartimos a quien pueda interesar desde el disfrute, sin más interés que vivir la experiencia. Y no es que me mueva esto durante toda mi vida, porque también tenemos todos familias, responsabilidades. Pero si lo proyecto al futuro, fíjate que dentro de 10 años es 2035, con lo cual técnicamente debería llevar 2 años técnicamente jubilado, supuestamente, Si te dejan, si te dejan. si me dejan, nunca sabemos. Pero bueno, con esa perspectiva del tiempo del futuro, pues me gustaría pensar que si me miraran desde ahí, pues no soy muy ambicioso, ¿no? Que vieran básicamente a una buena persona, es lo que procuro ser, que trata de tener una vida propia. Eso hace que bastantes años sí que me mueve, como decir, oye, que realmente tenga la sensación de que tomo mis decisiones y de que tengo una vida lo más propia posible. Y que trato de ser coherente en mis decisiones y tratando de ayudar en lo posible y disfrutar en el camino. Esto es lo que procuro hacer hace unos cuantos años. Espero que en mí yo del futuro lo vea, porque en parte, digamos que mi plenitud profesional y también personal pasa en parte por esto, ¿no? Yo, Joan, felicitarte de corazón por estos 100 podcasts que realmente interesantes, con gente que aporta realmente. Yo lo recomiendo mucho porque lo utilizo mucho cuando salgo a caminar. Cuando salgo a caminar y digo, venga, voy a escuchar el último podcast de Joan Clotet porque seguro que siempre es interesante. Felicitarte por ello. Felicitarte por el camino que has seguido y por lo que vas aportando a las empresas, que yo creo que es mucho, y todos necesitamos a alguien que nos oriente y que como mínimo nos haga reflexionar sobre la importancia de lo humano frente a lo no humano, que Ujú. estamos en un momento crucial y apasionante. Y eso sí, optimismo siempre adelante. Optimismo siempre. No, no, gracias a ti también por retarme, por empujarme a decir, oye, el 100 respondes tú, con lo cual también me incomoda un poco, pero contigo me atrevo. Y nada, seguir disfrutando de nuestra amistad, de otras conversaciones. La próxima será Quién quiera a Pepe, ya lo anticipamos, ya le pondremos fecha, pero hay que dedicarle tiempo a esto y hay que recuperar lo que vivimos porque creo que puede ayudar a muchas personas a encontrar sus propios anillos. Y nada, Salva, a seguir conversando y disfrutando de todo lo que compartimos, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Salva, y a todos los que nos han escuchado. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar este capítulo número 100. Antes de marcharte, agradeceré si lo compartes en tus redes o si publicas un comentario en cualquiera de las redes desde donde me escuchas. Además del disfrute de cada conversación, tu energía y apoyo son el combustible de este espacio que nació y se mantiene con vocación de aportar. Como siempre, tienes el enlace a mi página web, joanclotet.com, para saber más de mí y mi trabajo, así como un enlace a mi audiolibro recientemente locutado y publicado en este formato por si es de tu interés. Tenemos una cita pronto aquí, en Humanismo Digital, con más personas interesantes con las que he tenido el placer de conversar. Hasta entonces, y como siempre, cuídate mucho.